Esta noche ocurrió lo impensable y el mundo nunca volverá a ver el poder aéreo en Oriente Medio de la misma manera. En el transcurso de una sola noche, 40 de los aviones de combate más avanzados jamás construidos, el F-35 Adir, la joya de la corona de la superioridad aérea israelí, cada unidad valorada en más de $100 millones, fueron destruidos en tierra antes de que un solo piloto pudiera alcanzar una cabina. $4.000 millones en tecnología aeroespacial fabricada por Estados Unidos se evaporaron en la oscuridad. No por un ejército par con portaaviones y constelaciones de satélites, sino por Irán. Por una nación a la que Washington ha intentado asfixiar durante 5 décadas mediante sanciones, operaciones encubiertas y una presión diplomática implacable. El instrumento de destrucción fue el FAT-H-360, un sistema de misiles balísticos de precisión que el establecimiento de defensa occidental había descartado en gran medida como una molestia regional, un arma de corto alcance, una pieza propagandística, algo para ser interceptado, neutralizado, gestionado. Anoche, ese desprecio le costó a Israel toda su capacidad de ataque aéreo ofensivo en una sola ventana operacional. La base aérea de Nevatim, el hogar principal de la flota F-35 de Israel y el punto de lanzamiento de cada gran ataque aéreo israelí en toda la región, fue golpeada por una salva coordinada tan precisa, tan comprimida en el tiempo y tan abrumadora en volumen que el domo de hierro, la onda de David y cada capa de defensa estratificada que poseía Israel no pudieron evitar que la catástrofe se desarrollara. Cuando el humo se disipó sobre el desierto del Negev, la ecuación estratégica de Oriente Medio había sido reescrita permanentemente. Israel había entrado en la noche como la potencia aérea dominante de la región. Salió de esa noche como una nación sin fuerza aérea ofensiva. Y Washington, que había garantizado la ventaja militar cualitativa de Israel como piedra angular de la política exterior estadounidense durante medio siglo, se encontró mirando una brecha en su arquitectura regional que ningún reabastecimiento de emergencia puede llenar de la noche a la mañana. Lo que sigue es un análisis completo del ataque. Desglosaremos la arquitectura técnica del FAT-H-360 y por qué venció a todos los sistemas de defensa que se le opusieron. Examinaremos cómo Irán planificó y ejecutó un asalto simultáneo a múltiples bases sin activar una advertencia temprana adecuada hasta que fue demasiado tarde. Evaluaremos lo que la pérdida de 40 F-35 significa para la capacidad de Israel de seguir operando en cada teatro en el que actualmente está comprometido. Y mapearemos la onda de choque geopolítica que ahora irradia desde esta única noche, llegando a Washington, Moscú, Pekín y cada capital del Golfo simultáneamente. La verdad de lo que ocurrió anoche es más trascendental que cualquier cosa que los principales medios de defensa estén dispuestos a decir en voz alta en este momento. 3 preguntas anclan el análisis completo de esta noche. Primero, ¿cómo ejecutó Irán un ataque coordinado contra múltiples bases aéreas israelíes reforzadas simultáneamente, sin activar una respuesta de alerta temprana adecuada? Segundo, ¿de qué es realmente capaz el FAT-H-360 y por qué la arquitectura de defensa antimisiles más cara de Oriente Medio no logró detenerlo? Tercero, con la flota F-35 de Israel destruida y su capacidad aérea ofensiva diezmada, ¿qué viene después? ¿Y tiene Washington alguna respuesta realista que no arriesgue encender una guerra regional en toda regla? Las respuestas no son cómodas, pero son necesarias. Para comprender la magnitud total de lo de anoche, hay que entender lo que la base aérea de Nevatim representa realmente dentro de la arquitectura militar israelí. Esto no es simplemente un aeródromo. Nevatim es el corazón operacional del dominio aéreo israelí en toda la región. Alberga la mayoría de la flota F-35I Adir de Israel, los aviones de combate tecnológicamente más avanzados de la tierra, equipados con sistemas de fusión de sensores, recubrimientos de baja observabilidad y capacidades de guerra en red que ninguna otra fuerza aérea de Oriente Medio
puede igualar. Cada gran ataque aéreo israelí contra activos iraníes en Siria durante los últimos años se originó en Nevatim. Cada misión de ataque en profundidad contra la infraestructura de fabricación de misiles de precisión de Hezbollah, cada penetración encubierta del espacio aéreo defendido, todo fluye a través de Nevatim. Destruir la línea de vuelo de Nevatim no es simplemente destruir aviones, es destruir la capacidad de Israel de proyectar poder ofensivo en todo el tablero regional simultáneamente. Irán entendió esto con absoluta claridad. La lógica de objetivos detrás de la operación de anoche no fue aleatoria. Fue el producto de años de recopilación de inteligencia, planificación operacional y preparación paciente para exactamente este momento. La secuencia del ataque comenzó a las 2:17 de la mañana, hora local. Una elección de momento que en sí misma fue un cálculo deliberado. Las tripulaciones de defensa aérea israelíes estaban en su menor estado de alerta. El turno de guardia acababa de cambiar. La velocidad de procesamiento en las estaciones de radar y los centros de mando estaba en su mínimo nocturno. Esto no es una coincidencia. Los planificadores operacionales iraníes seleccionaron la ventana de lanzamiento basándose en un conocimiento detallado de los patrones del ciclo de defensa israelí, conocimiento acumulado a través de años de recopilación de inteligencia electrónica, sobrevuelos de drones y redes de inteligencia humana que los analistas occidentales subestimaron sistemáticamente. La fase inicial del asalto involucró una oleada de UAV, señuelo, pequeñas plataformas de baja observabilidad que inundaron el entorno de radar con objetivos simultáneamente. Las redes de radar de defensa aérea israelíes procesaban de repente cientos de señales entrantes desde múltiples vectores de aproximación. Los sistemas informáticos que gestionaban la asignación de baterías del domo de hierro y la asignación de interceptaciones de la onda de David fueron arrojados a una sobrecarga de priorización que los ingenieros de sistemas militares denominan parálisis por saturación. Cada batería de la red comenzó a procesar secuencias de asignación de objetivos más rápido de lo que su capacidad de recarga podía sostener. Esta es la trampa. Mientras cada interceptor disponible en el norte y el centro de Israel era comprometido con la oleada de señuelos, las salvas del FAT-360 ya estaban en el aire desde posiciones de lanzamiento en el oeste de Irán y desde plataformas móviles preposicionadas a través del territorio iraquí. Ubicación que las matrices de alerta temprana israelíes no estaban adecuadamente orientadas para cubrir en los ángulos de aproximación que se utilizaron. Los misiles FAT-360 llegaron en grupos de 8 a 12, apuntando a refugios reforzados específicos dentro del complejo de Nevatim. La compresión temporal entre el primer impacto y el último fue de menos de 4 minutos. En 4 minutos, Israel no tenía un camino realista hacia una respuesta coordinada efectiva. El sistema de alerta interna de la base aún estaba procesando la advertencia inicial cuando las salvas segunda y tercera ya estaban en descenso terminal. Simultáneamente, y este es el elemento que más impactó al mando de las FDI, un paquete de ataque paralelo golpeó la base aérea de Ramón en el Negev Sur, donde Israel había preposicionado un contingente de reserva de F-35 y aviones F-16I convencionales como medida de dispersión tras advertencias de escalada anteriores. El hecho de que Irán conociera esta dispersión, que conociera las ubicaciones precisas dentro de Ramón, donde habían sido reubicados los aviones, representa una penetración de la seguridad operacional israelí a una profundidad que ninguna fuente oficial israelí ha reconocido públicamente. Pero los cráteres de impacto cuentan la historia que los comunicados de prensa no cuentan. A las 2:47 de la mañana, 30 minutos después de la primera detección de lanzamiento, la evaluación operacional que llegó al cuartel general de la Fuerza Aérea de las FDI contenía números que los comandantes inicialmente se negaron a creer. 40 aeronaves confirmadas destruidas o críticamente dañadas. 3 complejos de refugios reforzados en Nevatim estructuralmente comprometidos. El nodo principal de almacenamiento de combustible y munición de la base golpeado y en llamas. El área de dispersión de Ramón atacada con precisión comparable. La capacidad aérea ofensiva de Israel, el instrumento del que depende cada componente de su estrategia regional, había sido efectivamente neutralizada en una sola ventana operacional de media hora.
La magnitud de este logro no puede exagerarse por referencia a ningún precedente anterior en la historia militar de Oriente Medio. En la Guerra de los 6 Días de 1967, Israel destruyó las fuerzas aéreas egipcia, jordana y siria en un ataque preventivo que duró aproximadamente 3 horas. Anoche, Irán ejecutó el equivalente funcional, destruyendo los aviones más capaces de Israel en tierra en 30 minutos con misiles balísticos desde una distancia de más de 1.000 kilómetros, contra un adversario que había estado en alerta elevada durante semanas y tenía todas las razones para esperar una importante respuesta militar iraní. La precisión demostrada es en sí misma el dato militar más importante de todo el enfrentamiento. Los impactos del Fath-360 se concentraron dentro de bahías de refugio específicas, no distribuidos por toda el área general de la base. Los misiles no estaban golpeando la pista o el perímetro. Estaban golpeando las coordenadas exactas del edificio donde los F-35 estaban estacionados y mantenidos. Este nivel de precisión terminal entregado por un arma balística a distancia requiere datos de objetivos de resolución extraordinaria y un sistema de guía de capacidad excepcional. Ambos requisitos apuntan hacia algo que la inteligencia occidental ha sido reacia a reconocer plenamente: el grado en que la capacidad de ataque de precisión de Irán ha madurado en los últimos 5 años en condiciones de bloqueo económico completo y aislamiento tecnológico. El Fateh-360 entró en la conciencia de la comunidad de análisis de defensa occidental gradualmente y sin alarma particular. Sus especificaciones declaradas, un alcance de aproximadamente 100 a 200 kilómetros, un sistema de propulsión de combustible sólido, un error circular probable en el rango de un solo dígito de metros, lo situaban en la categoría de sistemas balísticos de precisión de corto a mediano alcance. Los analistas lo notaron con moderado interés. Fue catalogado, evaluado y archivado en gran medida bajo la categoría de un sistema táctico regional útil para golpear objetivos fijos dentro de un radio operacional limitado, pero no un cambio de juego estratégico en la misma categoría que los sistemas Shahab o Sehil de mayor alcance de Irán. Anoche demolió esa evaluación con la misma exhaustividad con que los propios misiles demolieron los refugios de aviones de Israel, lo que la comunidad analítica occidental subestimó sistemáticamente. No fue el alcance del Fateh-360. Fue la combinación de su arquitectura de guía terminal, su doctrina de empleo en salvas y la infraestructura operacional que Irán construyó silenciosamente para desplegarlo a escala desde plataformas de lanzamiento dispersas y móviles a través de una geografía mucho más amplia de lo que su alcance nominal sugería. Comencemos con el sistema de guía terminal, porque aquí es donde el Fateh-360 se separa de cada generación anterior de armas balísticas iraníes. Los misiles balísticos convencionales, incluidos los sistemas iraníes anteriores, siguen una trayectoria predecible durante la mayor parte de su trayectoria de vuelo. Pueden ser rastreados y su punto de impacto puede calcularse con suficiente precisión para asignar una solución de intercepción dentro de la ventana de tiempo disponible para un sistema de defensa competente. Esta es la suposición fundamental sobre la que se diseñó cada componente de la arquitectura de defensa antimisiles estratificada de Israel. El Fateh-360 invalida esa suposición en su fase final de vuelo. Cuando el misil desciende a través de la fase terminal, un sistema de guía a bordo que combina navegación inercial con un buscador terminal electro-óptico y un altímetro de radar se activa y comienza a comparar la firma terrestre debajo del misil con un modelo de objetivo digital precargado. Este no es un sistema que simplemente sigue coordenadas GPS. Es un sistema que está mirando el suelo, identificando estructuras específicas y dirigiéndose hacia un punto designado en un edificio específico con una precisión que el GPS solo no puede lograr. Y más críticamente, una precisión que la interferencia del GPS no puede degradar porque el sistema ya no depende del GPS en su fase final de guía. Esta arquitectura del buscador terminal explica dos cosas simultáneamente.
GPS, la extraordinaria precisión de los ataques de anoche, con impactos agrupados dentro de bahías de refugio específicas en lugar de distribuidos por toda la base. ¿Y por qué las operaciones de interferencia GPS de Estados Unidos, que habían estado funcionando continuamente en toda la región durante semanas, no produjeron ninguna degradación significativa en la precisión del ataque iraní? El sistema de propulsión agrava el desafío defensivo. El propulsor de combustible sólido significa que el FATH-360 no requiere ninguna secuencia de combustible líquido antes del lanzamiento. Un lanzador móvil puede llegar a una posición de disparo previamente relevada, erigirse y lanzar en minutos. La firma de lanzamiento, el brillo térmico que los satélites y los sistemas de vigilancia aérea utilizan para detectar lanzamientos de misiles, existe durante una fracción del tiempo que requieren los sistemas de combustible líquido. La línea de tiempo de advertencia se comprime drásticamente. Ahora, súmese a todo esto la doctrina de empleo en salvas que Irán desarrolló y refinó específicamente para explotar las limitaciones de recarga de las baterías de defensa puntual de Israel. Un solo FATH-360 disparado contra un objetivo defendido puede ser interceptado. La probabilidad de intercepción no es cero. El domo de hierro y la onda de David son auténticos logros de ingeniería y no deben descartarse. Pero Irán no estaba disparando misiles individuales contra objetivos defendidos. Irán estaba disparando salvas de 8 a 12 misiles contra cada punto de impacto designado, con la salva comprimida en una ventana de lanzamiento de menos de 90 segundos desde una sola batería y con múltiples baterías apuntando a las mismas instalaciones desde diferentes vectores de aproximación simultáneamente. Contra una salva de 8 misiles llegando desde 2 ángulos de aproximación diferentes dentro de una ventana de 30 segundos, una batería de defensa puntual se enfrenta a un problema matemático que no tiene buena solución. Puede interceptar algunos de los proyectiles entrantes, no puede interceptar todos, y los misiles que la batería no intercepta alcanzan su objetivo. Los equipos de apuntamiento de Irán calcularon la capacidad de intercepción de cada batería de defensa israelí en la zona de cobertura, el número de misiles que cada batería podía interceptar dentro de una ventana de tiempo específica, dado su ciclo de recarga, y diseñaron sus tamaños de salva y sincronización para superar esa capacidad por un margen definido. Esto no es una conjetura, es un cuidadoso análisis de ingeniería de la arquitectura de defensa del adversario aplicado al problema de abrumarla. La escala de producción del programa FAT-360 añade una dimensión que merece énfasis por separado. Estas no son armas exóticas, ensambladas individualmente a mano y producidas en pequeñas cantidades para demostraciones de prestigio. Las instalaciones de fabricación iraníes, que operan bajo plena presión de sanciones, sin acceso a componentes occidentales ni a herramientas de mecanizado de precisión de proveedores sancionados, han estado produciendo sistemas FAT-360 a una tasa que silenciosamente ha construido una reserva de profundidad operacional significativa. Los misiles utilizados anoche representan una fracción del inventario disponible de Irán. Esta no es una demostración de capacidad única, es una arquitectura de ataque sostenible. La dimensión de autosuficiencia de este logro merece ser declarada claramente porque conlleva implicaciones que se extienden mucho más allá de este único conflicto. Cada componente del FAT-360, química del propulsor, electrónica de guía, materiales estructurales, herramientas de fabricación, fue desarrollado y producido íntegramente dentro de Irán. La arquitectura de sanciones que Washington construyó con el propósito explícito de evitar que Irán desarrollara exactamente este tipo de capacidad ha fracasado en su objetivo central. No parcialmente fracasado, completamente fracasado. Lo que las sanciones realmente produjeron, el resultado que nadie en el establishment de política occidental quiere declarar claramente, es una base industrial de defensa iraní que ahora es más autosuficiente, más resiliente y más capaz de absorber presión externa de lo que habría sido si a Irán se le hubiera permitido comprar sistemas de armas libremente en el mercado internacional. El aislamiento forzó la innovación. La necesidad produjo soluciones de ingeniería
afirmaría que los sistemas importados nunca habrían generado, porque los sistemas comprados no requieren que el comprador los comprenda al nivel necesario para construirlos desde los primeros principios. Irán construyó el Fateh 360 desde los primeros principios. Por eso funciona como funciona, y por eso ningún paquete de sanciones occidental puede eliminarlo. La comunidad de defensa internacional está realizando ahora una reevaluación de emergencia de cada sistema balístico iraní que ha sido igualmente subestimado. Si la precisión terminal del Fateh 360 y la doctrina de salvas son indicativas de la filosofía de diseño aplicada en todo el inventario de misiles de Irán, entonces el cálculo de amenazas para cada base estadounidense, cada instalación aliada y cada activo naval que opera dentro del alcance de las plataformas de lanzamiento iraníes necesita ser revisado fundamentalmente. Esa reevaluación está ocurriendo ahora mismo en espacios clasificados en Washington, Londres y Tel Aviv. Las conclusiones que se están alcanzando no son cómodas. A las pocas horas de los ataques a Nevatim, la sala de situación de la Casa Blanca operaba a máxima densidad. El Consejo de Seguridad Nacional convocó una sesión de emergencia. El presidente del Estado Mayor Conjunto estaba en videollamada segura con el cuartel general del CENTCOM en Qatar. El secretario de Estado trabajaba los teléfonos con todos los socios del Golfo simultáneamente. Y de toda esa actividad frenética, lo que emergió en el espacio público fue una declaración expresando profunda preocupación, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y llamando a todas las partes a ejercer contención. La palabra cayó en Tel Aviv como un segundo ataque. Para comprender la profundidad de la parálisis de Washington en este momento, hay que entender el problema operacional que el ataque del Fateh 360 ha creado para los planificadores militares estadounidenses, no solo políticamente, sino en términos puramente militares. El libro de jugadas estándar de respuesta estadounidense a una escalada iraní importante implica una secuencia de pasos. Primero, demostrar una presencia de poder aéreo abrumador mediante el posicionamiento de grupos de ataque de portaaviones y despliegues de bombarderos en la región. Segundo, presentar a Irán una amenaza creíble de represalia devastadora contra su propia infraestructura militar. Tercero, usar esa amenaza para obligar a la desescalada a través de canales diplomáticos traseros. Cuarto, si la diplomacia fracasa, ejecutar ataques de precisión contra activos militares iraníes que degraden la capacidad sin desencadenar una guerra regional en toda regla. Cada paso de ese libro de jugadas ahora enfrenta una complicación que no existía hace 48 horas. El paso 1, demostrar presencia de poder aéreo, requiere mover grupos de ataque de portaaviones al rango operacional. Pero el reposicionamiento de los portaaviones estadounidenses lejos del Golfo de Omán en días recientes, tras la demostración de la capacidad de misiles antibuque iraníes, significa que la aviación de portaaviones estadounidense más cercana opera actualmente desde distancias de alejamiento que reducen significativamente el ritmo y el volumen de misiones de ataque que puede generar. Devolver los portaaviones al Golfo requiere aceptar un nivel de riesgo que el mando naval estadounidense acaba de demostrar explícitamente que no está dispuesto a aceptar. El paso 2, presentar una amenaza de represalia creíble, requiere que Irán crea que la amenaza se ejecutará. Pero el comportamiento de Irán anoche, atacar 40 F-35 dentro de refugios reforzados en la base aérea más fuertemente defendida de Oriente Medio, refleja un cálculo del liderazgo de que la represalia estadounidense estará limitada exactamente por los factores que ahora visiblemente la limitan. La decisión de Teherán de ejecutar el ataque de anoche fue en sí misma una declaración de que no creen que la amenaza de represalia de Washington sea ilimitada. El paso 3, los canales diplomáticos traseros requieren un socio que se perciba a sí mismo en una posición desventajosa y que por lo tanto esté motivado para negociar. Irán esta mañana no está en esa posición.
Irán esta mañana controla el impulso del conflicto. El paso 4, ataques de precisión contra activos militares iraníes, choca directamente contra la pregunta que los planificadores estadounidenses no han podido responder con claridad durante años. ¿Qué se ataca? Las fuerzas de misiles de Irán están dispersas en plataformas móviles e instalaciones subterráneas reforzadas, distribuidas en un vasto territorio nacional. Una campaña de ataques de precisión contra la infraestructura de misiles iraníes tendría que ser masiva en escala y sostenida en duración para lograr una degradación significativa. Masiva y sostenida significa escalada. La escalada significa que Irán activa el espectro completo de su red regional, Hezbollah, fuerzas Houthi y grupos de milicias iraquíes simultáneamente. Y eso significa una guerra regional de una escala y complejidad que los planificadores militares estadounidenses que ejecutan sus modelos honestamente no pueden garantizar un resultado favorable dentro de un costo aceptable. Esta es la fuente genuina de la parálisis de Washington. No es debilidad política. Es el reconocimiento de que las opciones militares disponibles tienen costos asociados que ninguna administración puede absorber sin consecuencias. La cuestión del reabastecimiento de emergencia agrava el problema. Israel ha perdido 40 F-35. El inventario total de F-35A de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a nivel mundial es de aproximadamente 450 aeronaves. Transferir aeronaves de reemplazo a Israel a la velocidad que la situación exige requeriría extraer de los escuadrones operativos activos, reduciendo simultáneamente la capacidad de combate aéreo de Estados Unidos en otros teatros. La tasa de producción de nuevos F-35, aunque es la más rápida en la historia del programa, no puede llenar una brecha de 40 aeronaves en menos de varios años de programación de entrega normal. También hay una pregunta que nadie en el Washington oficial está dispuesto a hacer públicamente, pero que todos los analistas de defensa se hacen en privado. Si Nevatim puede ser golpeada con esta precisión y esta densidad, ¿qué implica eso sobre la vulnerabilidad de las bases aéreas estadounidenses en la región? Al-Udeid en Qatar, Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, Incirlik en Turquía. Estas no son instalaciones reforzadas construidas para absorber el tipo de ataque balístico de precisión concentrado que Irán ejecutó anoche. Son bases aéreas convencionales que operan al descubierto con coordenadas conocidas, frente a un adversario que acaba de demostrar que puede golpear una bahía de refugio de aviones específica a un rango de más de 1000 kilómetros. El silencio del Pentágono sobre esta cuestión es en sí mismo una respuesta. Los estados del Golfo están observando la respuesta de Washington con extraordinaria atención. Cada monarquía del Golfo que ha construido su arquitectura de seguridad sobre el supuesto de la primacía militar estadounidense está llevando a cabo una reevaluación de emergencia. Arabia Saudita, que ha estado persiguiendo su propio canal diplomático silencioso con Teherán, está leyendo los eventos de anoche como confirmación de que la vía de acomodación merece aceleración. Los Emiratos Árabes Unidos, que albergan instalaciones militares estadounidenses, están calculando el grado en que albergar esas instalaciones ahora convierte su propio territorio en un objetivo potencial de una manera que antes no lo era. El terreno geopolítico se está desplazando bajo la política regional estadounidense a una velocidad que la maquinaria institucional de la política exterior estadounidense no está construida para igualar. Durante 75 años, la doctrina de seguridad israelí ha descansado sobre un pilar fundamental: la supremacía aérea absoluta, la capacidad de golpear en cualquier lugar de la región, en cualquier momento con precisión e impunidad. Esto no es meramente una capacidad militar, es el fundamento psicológico de la disuasión israelí. Es la garantía de que ningún adversario, independientemente de cuántos cohetes acumule o cuántos combatientes reclute, puede imponer un costo a Israel
Israel que Israel no pueda devolver con fuerza abrumadora entregada desde el cielo. Anoche ese pilar fue golpeado en su base. 40 F-35 destruidos representan aproximadamente el 60% de la flota ADIR operacional de Israel. Las aeronaves que quedan dispersadas ahora en aeropuertos civiles e instalaciones militares secundarias en todo el país en un esfuerzo desesperado por preservar lo que queda, están operando bajo la amenaza constante de un ataque iraní de seguimiento contra esas ubicaciones de dispersión. Cada hora que pasa sin un ataque de seguimiento es una hora en la que Irán elige no atacar, lo que significa que Irán controla el tempo de lo que ocurre a continuación. La capacidad de Israel para dictar el ritmo del conflicto ha sido fundamentalmente perturbada. Las implicaciones operacionales inmediatas se cascadean hacia afuera en todas las direcciones. Las operaciones en Gaza, que han dependido del apoyo aéreo continuo israelí durante toda su duración, se llevan a cabo ahora con una fracción de las aeronaves disponibles. El ritmo de las misiones ha caído drásticamente. El apoyo aéreo cercano del que las fuerzas terrestres israelíes han dependido como multiplicador de fuerza está degradado. Los comandantes terrestres que han operado durante meses con la garantía de poder aéreo disponible con poco tiempo de antelación, ahora operan en un entorno diferente. El Frente Norte con Hezbollah, que había sido gestionado en parte a través de la amenaza implícita de ataques aéreos israelíes contra el liderazgo e infraestructura de Hezbollah en Líbano, ha cambiado de carácter de la noche a la mañana. El liderazgo de Hezbollah en Beirut comprende que la Fuerza Aérea Israelí ahora opera bajo una severa restricción. El valor disuasorio del poder aéreo israelí contra la escalada de Hezbollah se ha reducido sustancialmente. El cálculo de Hezbollah para sus propias acciones ofensivas ha cambiado en consecuencia. Siria, donde Israel había estado realizando operaciones aéreas regulares contra las transferencias de armas iraníes a Hezbollah, es ahora efectivamente un teatro cerrado para la actividad aérea israelí hasta que se aborde la situación de la flota. Esas transferencias de armas continuarán sin impedimentos. La dimensión económica agrava el daño militar. Cada F-35 y ADIR cuesta aproximadamente $100 millones a los precios unitarios actuales. 40 aeronaves representan $4.000 millones en pérdidas directas de hardware antes de contabilizar las armas, el combustible, el equipo y la infraestructura de apoyo destruidos junto con las aeronaves en los derrumbes de los refugios. El presupuesto de defensa de Israel para un año completo es de aproximadamente $24.000 millones. Una pérdida nocturna de $4.000 millones de un solo ataque representa un shock financiero sin precedente moderno en la historia militar israelí. El seguro para equipos militares es un concepto que simplemente no existe a esta escala. Cada dólar del costo de reemplazo proviene del presupuesto nacional, de la ayuda militar estadounidense o de ambos. Las solicitudes de ayuda suplementaria de emergencia al Congreso llevan tiempo, semanas como mínimo, meses en entornos políticos contestados. En el ínterin, Israel absorbe el déficit operacional. El impacto psicológico en la población israelí opera en un nivel diferente y más profundo que el daño material. Los fallos ocasionales del domo de hierro podían absorberse porque la tasa de intercepción global seguía siendo alta y el marco de invencibilidad militar israelí permanecía intacto. Pero 40 F-35 destruidos en tierra en la base aérea más importante de Israel no es un fallo del sistema, es una brecha fundamental en la garantía fundacional. La garantía de que la tecnología militar israelí, respaldada por la tecnología militar estadounidense, proporciona un nivel de seguridad que ningún adversario regional puede penetrar. Esa garantía es ahora visiblemente condicional. Falla bajo condiciones específicas, e Irán acaba de demostrar públicamente ante toda la región y ante el mundo entero que sabe exactamente cuáles son esas condiciones y cómo crearlas.